El verano de 1941 estalló sobre la inmensidad de la Unión Soviética. Desde Berlín, la confianza era inquebrantable. La Blitzkrieg, guerra relámpago, prometía una victoria rápida, un negocio fácil. El rugido de los tanques Panzer resonaba por campos dorados. El olor a pólvora flotaba mientras las divisiones alemanas avanzaban imparables. El suelo temblaba como si la propia tierra gritara, una expectativa grandiosa. El poderío del Reich era colosal. Sus legiones parecían invencibles, la derrota soviética un mero detalle. Pero bajo esa fachada acechaba un enemigo mucho más antiguo e implacable. Suscríbete ahora y únete a nuestra legión de historiadores para vivir el pasado como nunca antes. Los primeros meses fueron victorias. Columnas de tanques cortaban las defensas, aplastando ejércitos en cercos. Las ciudades caían. La confianza de los soldados era fervor religioso. El sonido metálico de las orugas anunciaba un nuevo orden. Pero al pasar las semanas, un frío insidioso cortaba el aire. La lluvia transformaba las carreteras en ciénagas. El barro engullía los tanques, ralentizando el avance. El optimismo inicial dio paso a la duda helada. El negocio de la victoria rápida se desintegraba. El general Invierno, silencioso, preparaba su campo, y el escenario se convertía en un infierno blanco. El núcleo del conflicto se convirtió en una batalla contra la naturaleza. El sonido ensordecedor de las explosiones era amortiguado por la nieve. El olor a sangre se mezclaba con la pólvora congelada. Los soldados alemanes, mal equipados, sentían el peso de los equipos congelados, el acero de las armas pegándose a la piel. Las trincheras se convirtieron en trampas heladas. Cada avance se pagaba con pérdidas. El miedo a la muerte en combate era igualado por el miedo al frío cortante. El sufrimiento humano era palpable. Soldados exhaustos, civiles atrapados, niños buscando comida entre los escombros. El paisaje, antes verde, se había convertido en un cementerio viviente, cubierto por un sudario blanco de nieve. El general Invierno no era un enemigo de carne y hueso, sino una fuerza implacable, un titán gélido que transformaba el campo de batalla en un matadero silencioso. Cada bayoneta, cada rifle, cada pieza de artillería se convertía en un trozo de hielo mortal en las manos ya entumecidas. El aceite de los motores se congelaba, las máquinas de guerra, antes símbolo de invencibilidad, se volvían monumentos inertes de metal retorcido, atrapadas en la trampa blanca. Para los soldados alemanes, la realidad era brutal. Sus uniformes de verano, adecuados para una victoria rápida, eran una broma cruel ante la furia siberiana. La escarcha profunda quemaba la piel. La gangrena avanzaba por los dedos de los pies y de las manos. El olor a carne quemada, mezclado con el de pólvora, era sustituido por el hedor fétido de heridas abiertas y miembros congelados. La férrea disciplina del Reich comenzaba a resquebrajarse bajo el peso del frío y el hambre. La moral caía como la temperatura. Cada grado menos en el termómetro era un grado menos en la esperanza. Del otro lado, los soviéticos, acostumbrados al rigor del clima, transformaban esta desventaja en su mayor arma. Camuflados en la nieve, surgían como fantasmas blancos, lanzando ataques nocturnos que desgarraban las líneas alemanas. El aullido del viento era su aliado, amortiguando los pasos, escondiendo las emboscadas. Los bosques, densos y oscuros, se volvían laberintos de muerte para los invasores, pero refugios familiares para los defensores. La sangre que manchaba la nieve no era solo alemana, era también la sangre de hombres y mujeres soviéticos que luchaban con una ferocidad desesperada, protegiendo cada palmo de tierra, cada casa, cada familia. Las ciudades, antes vibrantes, eran ahora esqueletos de hormigón y acero, edificios en ruinas, tejados derrumbados, ventanas vacías que parecían ojos sin vida. En Leningrado, el asedio transformaba la vida civil en una prueba inimaginable. Madres hambrientas abrazaban a sus hijos, cuyos cuerpos se consumían día tras día. El sonido de los bombardeos era una constante, pero el silencio del hambre era aún más aterrador. Mujeres y ancianos cavaban trincheras en suelo congelado, ayudando a levantar defensas improvisadas, sus rostros marcados por la extenuación y el miedo,
pero con un brillo de resiliencia inquebrantable en los ojos. La línea de combate era un infierno de desgaste. Cuerpos yacían apilados, congelados en poses grotescas, testigos mudos de una carnicería sin fin. El grito de un soldado herido resonaba en la inmensidad blanca, antes de ser engullido por el silencio sepulcral de la nieve que caía incesantemente. El cansancio físico era abrumador, pero el agotamiento mental era aún más corrosivo. La visión de la muerte constante, la imposibilidad de un descanso real, la tortura del frío implacable, todo se combinaba para quebrar el espíritu de los hombres. Muchos, en su desesperación, buscaban la muerte como un alivio, prefiriendo el final rápido de una bala a la lenta agonía de la congelación. Los suministros alemanes, esenciales para la máquina de guerra, se convirtieron en una broma cruel. Lo que llegaba congelado, inútil, combustible sólido, alimentos podridos, municiones que fallaban en el frío extremo. Las líneas de abastecimiento, estiradas al límite y constantemente atacadas por las guerrillas soviéticas, eran estranguladas por la inmensidad y el rigor del invierno. Cada camino, cada sendero, se volvía un campo minado de nieve y hielo, donde convoyes enteros desaparecían, víctimas del enemigo invisible y de la feroz resistencia. El general Invierno no era solo un fenómeno meteorológico, era un estratega despiadado, un saboteador invisible que desmantelaba metódicamente la máquina de guerra nazi, pieza por pieza, alma por alma. La arrogancia inicial de Berlín, la creencia en la victoria rápida, se desintegraba bajo el peso de cada copo de nieve, de cada ráfaga de viento glacial. La Blitzkrieg, concebida para la velocidad y la movilidad, encontraba su tumba en la inmensidad helada de Rusia, un cementerio para ambiciones imperiales y para la vida de millones de hombres. La guerra, que debía ser un triunfo rápido, se transformaba en una larga y excruciante agonía, un asedio no solo a ciudades, sino a la propia esperanza. Cada día que pasaba, el invierno apretaba su abrazo gélido. Lo que antes era una marcha victoriosa, ahora era una procesión de fantasmas congelados. Soldados alemanes, antes orgullosos, se volvían espectros pálidos, sus rostros marcados por la escarcha y el hambre. El olor metálico de sangre fresca, que antes dominaba el aire en las batallas, era sustituido por el olor penetrante de cuerpos sin lavar, de heridas purulentas y de heces congeladas en las trincheras. La disciplina, antes inquebrantable, comenzaba a desintegrarse en murmullos de desesperación y quejas ahogadas por el frío cortante. Las botas de cuero, diseñadas para el asfalto europeo, se rasgaban en la nieve profunda, exponiendo pies que pronto sucumbirían a la gangrena, un enemigo silencioso y cruel que devoraba la carne viva. Las armas, símbolos de la superioridad tecnológica alemana, se volvían cargas inútiles. El aceite de las ametralladoras se congelaba, los mecanismos se atascaban, los rifles se negaban a disparar. Cada disparo era una plegaria, cada fallo un presagio de muerte. El sonido de un tiro solitario, que antes resonaba como un anuncio de avance, ahora retumbaba como un grito de auxilio, perdido en la inmensidad blanca. Los tanques Panzer, que habían rasgado las defensas enemigas con un rugido furioso, yacían inmóviles, esqueletos de acero atrapados en el hielo, sus orugas oxidadas, sus cañones apuntando a un cielo gris e indiferente. Ya no eran máquinas de guerra, sino monumentos a la arrogancia, sepultados por la naturaleza. La promesa de la Blitzkrieg, de una victoria rápida y decisiva, se derretía como hielo bajo un sol distante, revelando la dura e implacable realidad de una guerra de desgaste, donde el mayor enemigo no llevaba bandera ni patente. En cada amanecer, el sol pálido revelaba más cuerpos congelados, más historias de desesperación silenciosa. El viento aullaba, llevando consigo los lamentos de los moribundos y el eco distante de las explosiones de artillería soviética que ahora parecían más cercanas, más audibles. Los soviéticos, con sus uniformes acolchados y conocimiento íntimo del terreno, transformaban la inmensidad nevada en su propio coto de caza. Surgían de la niebla gélida como lobos, sus ataques relámpago, sus emboscadas brutales. El sonido de los gritos alemanes, amortiguados por la nieve,
Era el único testigo de combates salvajes, donde la bayoneta y la culata del rifle eran tan letales como la bala. En cada emboscada, en cada patrulla aniquilada, la sensación de cerco se intensificaba, no por un muro físico, sino por una trampa invisible de hielo, hambre y un enemigo que se negaba a caer. El general Invierno no solo saboteaba los suministros, saboteaba el alma. La esperanza, antes una llama ardiente en los corazones de los soldados del Reich, ahora era una brasa moribunda, amenazada por cada ráfaga de viento. La moral se derrumbaba, transformando camaradas en extraños, hombres en sombras. La camaradería cedía su lugar a la desesperanza, cada uno luchando por su propia supervivencia, cada uno siendo testigo de la lenta agonía del otro. Las cartas a casa, cuando lograban llegar, estaban llenas de una melancolía que no podía expresarse abiertamente, pero que se infiltraba en las entrelíneas, en el tono sombrío, en la ausencia de optimismo. Las familias en Alemania, ansiosas por noticias de victoria, recibían a cambio un silencio pesado, o peor, la dolorosa notificación de una muerte por congelación, una muerte que parecía tan distante de la gloria prometida. En las trincheras, la vida era una tortura constante. La nieve derretida transformaba el suelo en barro helado, que se congelaba de nuevo por la noche, atrapando botas y esperanzas. El agua para beber era hielo derretido, a menudo contaminada, lo que provocaba enfermedades que se propagaban como la pólvora. La comida, cuando llegaba, era mínima, insuficiente para sostener cuerpos que quemaban calorías desesperadamente para combatir el frío. El olor a sopa aguada, mezclado con el de humo de hogueras improvisadas, era un breve consuelo en un mundo de privaciones. Pero incluso este consuelo era efímero, pues el espectro del hambre nunca estaba lejos, royendo las entrañas, vaciando los ojos, transformando a los hombres en esqueletos andantes. El sueño de Berlín, de una victoria rápida, se había convertido en una pesadilla de hambre y frío, una trampa mortal de la que pocos saldrían ilesos y muchos jamás saldrían. Las líneas de combate eran un infierno blanco, donde cada metro se conquistaba a un costo incalculable. El sonido de las ametralladoras, antes un rugido continuo, ahora era un chasquido intermitente, amortiguado por la nieve, seguido por un silencio mortal. Los combates cuerpo a cuerpo se convirtieron en la norma, una danza macabra de bayonetas y culatazos, donde la proximidad del enemigo era tan aterrorizante como la muerte. El olor a sudor y miedo se mezclaba con el aire helado. El vapor de la respiración de los hombres se transformaba en niebla fantasmagórica. Soldados alemanes, con sus uniformes ya rasgados y ensangrentados, veían a sus compañeros caer no solo por balas, sino por extenuación, por congelación, por una desesperanza que se infiltraba en el alma. Cada trinchera era una tumba abierta, cada avance, un suicidio lento. La muerte era un espectáculo constante. Cuerpos congelados, en poses retorcidas, formaban barricadas improvisadas. El suelo, antes tierra fértil, ahora era una mezcla de hielo, sangre y restos humanos, un paisaje lunar de horrores indecibles. Los gritos de los heridos, a menudo dejados a morir en la nieve, eran silenciados por el viento, sus últimas súplicas resonando en un vacío indiferente. La perspectiva cambiaba, cada día. Para los alemanes, la gloria de la Blitzkrieg se había transformado en una lucha por la supervivencia, una batalla no contra un ejército, sino contra la propia naturaleza, contra un invierno que parecía tener vida propia, un enemigo consciente y cruel. Del lado soviético, la resistencia era alimentada por una desesperación sombría, una furia primal. Para ellos, no era solo la patria lo que estaba en juego, sino la propia existencia. Mujeres y niños, antes meras víctimas pasivas, se convirtieron en parte activa de la defensa. En las ciudades sitiadas, como Leningrado, el hambre era un arma más letal que cualquier bomba. Las raciones disminuían, la carne de mascotas, luego la de ratas, se convertía en un lujo. El olor a muerte flotaba sobre las calles, no de pólvora, sino de cuerpos hambrientos. La dignidad humana era puesta a prueba hasta el límite. La moral se volvía un hilo tenue. Pero en medio de esta oscuridad,
Una llama de resiliencia ardía, alimentada por la promesa de que la patria no caería. Los francotiradores soviéticos, fantasmas camuflados en la nieve, eran segadores silenciosos, eligiendo a sus víctimas con fría precisión. Un tiro, un cuerpo que caía y el silencio volvía, roto solo por el aullido del viento. La guerra psicológica era tan intensa como la física. Se lanzaban panfletos sobre las líneas alemanas, describiendo el calor y la comida de las prisiones soviéticas, una tentación cruel para hombres al borde del colapso. El miedo a ser capturado, a ser ejecutado, era tan grande como el miedo a morir congelado. La elección entre una muerte rápida y una lenta agonía, entre la rendición y la aniquilación, era una constante en los pensamientos de los soldados. El asedio no era solo militar, era existencial. Los caminos de abastecimiento, los pocos que aún funcionaban, eran trampas mortales, bajo constante ataque de guerrilleros y de la artillería. Cada camión que lograba superar el bloqueo era una pequeña victoria, pero muchos caían, sus cargas preciosas perdidas en la nieve. El aislamiento se profundizaba, transformando la inmensidad de Rusia en una celda gigantesca para los invasores. La comunicación con la retaguardia se volvía errática, las órdenes se perdían, la esperanza de refuerzos disminuía con cada día que pasaba. El general Invierno no solo congelaba los suministros, congelaba la cadena de mando, la capacidad de reacción, la propia voluntad de luchar. Cada día el número de bajas por congelación y enfermedad superaba las pérdidas en combate. El hospital de campaña, antes un lugar de curación, ahora era un matadero improvisado, con médicos exhaustos luchando contra la marea de amputaciones y gangrena. El olor a éter y sangre fresca, antes común, ahora se mezclaba con el de carne podrida, de desinfectante barato, de desesperanza. El sonido de los gemidos de los heridos era un coro constante, una sinfonía de dolor que acompañaba el aullido del viento. Las ejecuciones sumarias, de desertores o de civiles sospechosos, se volvían más frecuentes, una señal de la brutalidad creciente, de la deshumanización que la guerra imponía a todos. La trampa estaba armada, y los alemanes estaban en ella. El avance, que parecía imparable en el verano, se había transformado en una retirada forzada, una lucha desesperada por mantener las posiciones, por no ser engullido por el infierno blanco. La promesa de una victoria gloriosa, de un nuevo imperio, se había deshecho en millones de copos de nieve, en millones de vidas perdidas. La grandiosidad inicial, la confianza inquebrantable, ahora era un recuerdo distante, sustituida por la fría y cortante realidad de una guerra que nadie en Berlín había previsto, una guerra contra un enemigo que no podía ser derrotado por tanques o aviones, un enemigo que usaba el propio tiempo y el clima como sus armas más potentes. El invierno ruso no era un obstáculo, era la propia muerte, personificada en cada ráfaga de viento, en cada copo de nieve. La trampa estaba completa. No era un cerco de muros de piedra o alambre de púas, sino de hielo y desesperación, extendido por miles de kilómetros de bosques sombríos y estepas infinitas. Para los soldados alemanes, la vasta e implacable tierra soviética se había transformado en un laberinto congelado, donde cada árbol, cada colina, cada sombra, parecía esconder un enemigo invisible, o la promesa de una muerte lenta y helada. El aislamiento era un veneno silencioso, corroyendo la cordura. Lejos de casa, sin esperanza de refuerzos significativos, muchos comenzaron a cuestionar la propia razón de su lucha. La fe en la victoria rápida se desmoronaba bajo el peso de cada copo de nieve que caía. La escasez de suministros alcanzó niveles catastróficos. No era solo la falta de comida, sino la ausencia de todo lo que hacía la vida soportable. Las medicinas se acababan, los vendajes se racionaban, y el alcohol usado para desinfectar heridas era frecuentemente desviado para calentar cuerpos y mentes congeladas. La gangrena avanzaba, no ya como una amenaza distante, sino como una certeza implacable. Médicos de campaña, con manos temblando de frío y extenuación, eran forzados a amputar miembros sin anestesia adecuada. Los gritos de los hombres resonando por los refugios improvisados, ahogados por el aullido del viento. El olor a carne podrida se mezclaba con el de serrín y sangre,
una fragancia de desesperación que impregnaba cada búnker, cada trinchera. La disciplina, antes el pilar inquebrantable de la Wehrmacht, comenzó a ceder. Los casos de automutilación para escapar del frente aumentaban, soldados disparándose en sus propios pies congelados, prefiriendo la vergüenza y el castigo a la agonía del combate y del frío. Las ejecuciones sumarias por deserción, antes raras, se volvieron más frecuentes, una advertencia brutal para aquellos que osaran romper la línea. El sonido de un tiro solitario en la retaguardia, seguido por un silencio pesado, era un recordatorio constante del precio de la cobardía o del colapso. Pero ni siquiera el miedo a la muerte a manos de los propios camaradas era suficiente para contener la ola de desesperación que barría las filas, transformando a los hombres en esqueletos vacíos, sin voluntad. Mientras tanto, la resistencia soviética se intensificaba, alimentada no solo por la orden, sino por un odio visceral a los invasores. Los grupos de partisanos, compuestos por civiles, soldados dispersos e incluso mujeres y niños, operaban en las profundidades de los bosques congelados, transformando la inmensidad en su aliado. Atacaban convoyes, saboteaban ferrocarriles y realizaban emboscadas brutales, surgiendo de la nada como espectros de la nieve y desapareciendo tan rápidamente como aparecían. El sonido de un tiro de rifle ruso, proveniente de un bosque oscuro, era suficiente para sembrar el pánico en las patrullas alemanas, que sabían que el enemigo no usaba uniformes, sino que se fundía con la propia tierra. El invierno era su escudo, la oscuridad su capa, y el conocimiento del terreno su arma más afilada. Para los civiles, el asedio era una condena a muerte lenta. En Leningrado, el camino de la vida sobre el congelado lago Ládoga era la única tabla de salvación. Pero cada camión que cruzaba era un objetivo para la artillería alemana. El olor a pan, incluso si era de serrín, era un lujo. La gente comía pegamento de madera, cuero de zapatos, cualquier cosa que pudiera engañar al hambre. El invierno era un juez despiadado y la ciudad era un tribunal de agonía. Familias enteras sucumbían, sus cuerpos demacrados y congelados eran apilados en las calles a la espera de un entierro que a menudo no llegaba. El silencio, roto solo por los bombardeos y el aullido del viento, era llenado por los gemidos de niños hambrientos y la desesperación de los adultos. La deshumanización era completa. La vida humana de ambos lados había perdido su valor. Los prisioneros, si eran capturados vivos, enfrentaban ejecuciones sumarias o una marcha helada a campos de prisioneros donde la supervivencia era una excepción. Las atrocidades se cometían en nombre de la supervivencia, de la venganza o simplemente de la indiferencia. Aldeas enteras eran incendiadas, sus habitantes masacrados, en represalia a ataques partisanos. El fuego, que debería calentar, se transformaba en un instrumento de terror, sus llamas danzando en la nieve, iluminando escenas de horror indecible. El olor a carne quemada se mezclaba con el de humo y nieve, un recordatorio punzante de que la civilización se había desintegrado bajo el peso de la guerra y del invierno. Las órdenes de Berlín, cada vez más distantes de la realidad del frente, se volvían ridículas. Hitler exigía que no hubiera retirada, que cada metro de tierra fuera defendido hasta el último hombre. Pero el general Invierno no escuchaba órdenes. Congelaba los motores, las armas y a los hombres. El colapso físico era evidente. Soldados con uniformes rasgados, ojos inyectados, rostros cubiertos por una barba congelada, pareciendo más muertos vivientes que soldados del orgulloso Reich. El colapso moral era aún más profundo, una herida invisible que desangraba la esperanza. Muchos simplemente se sentaban en la nieve, esperando el final, prefiriendo la muerte a la continuación de aquella pesadilla blanca y helada. La trampa mortal se había cerrado, y Europa asistía, impotente, a la lenta y excruciante agonía de un ejército antes invencible. En medio de esta catástrofe silenciosa, los comandantes alemanes en el frente enfrentaban una elección imposible. Obedecer las órdenes de no retroceder significaba la aniquilación total, una muerte segura por congelación y extenuación. Desobedecer significaba enfrentar la furia del Führer, la desgracia, quizás la ejecución. La radio,
Cuando funcionaba, traía mensajes de Berlín que parecían venir de otro planeta, hablando de victorias que no existían, de refuerzos que nunca llegaban. Los generales, antes figuras imponentes, ahora eran hombres rotos, sus uniformes pesados de medallas, pero sus almas ligeras de esperanza. Veían a sus hombres languidecer, sus máquinas fallar, sus ambiciones transformarse en cenizas heladas. El olor a metal oxidado y diésel congelado se mezclaba con el sudor frío de la desesperación. Los pocos contraataques alemanes que aún se intentaban eran actos de desesperación, sacrificios fútiles. Hombres con sus rostros azules y miembros entumecidos se lanzaban contra las líneas soviéticas, no con la furia de la victoria, sino con la resignación de la muerte. El sonido de sus gritos de guerra, débiles y roncos, era rápidamente ahogado por el aullido del viento y por los disparos certeros de los rifles soviéticos. Cuerpos caían en la nieve, manchando el blanco inmaculado con el rojo vibrante de la sangre, un contraste brutal que se había convertido en la firma visual de aquel infierno. Cada avance era un espejismo, cada metro conquistado, una ilusión pagada con docenas de vidas. Con cada fallo, la certeza de la derrota se profundizaba, corroyendo cualquier resquicio de moral. La inmensidad de Rusia ya no era un campo de conquista, sino una tumba sin fin. Los convoyes de suministros que intentaban romper el cerco eran diezmados. Las carreteras, antes rutas de avance, ahora eran corredores de la muerte, donde tanques y camiones abandonados se apilaban, fantasmas de acero bajo la nieve. El camino de la vida soviético sobre el lago Ládoga era un hilo de esperanza para Leningrado. Para los alemanes no había tal camino, solo el abismo helado. El invierno no era solo una estación, era un verdugo implacable, ejecutando metódicamente a un ejército que se creía invencible. Cada día, cada noche, la trampa se cerraba y el clímax de la tragedia se acercaba, inexorable, con la promesa de un desenlace sangriento y helado. El clímax llegó con la ferocidad de una tormenta siberiana. Las órdenes de no retroceder, emanadas de un Führer cada vez más aislado de la realidad del frente, eran sentencias de muerte para miles. Los generales alemanes, atrapados entre la lealtad y la cordura, veían a sus ejércitos desintegrarse. El sonido de las radios, cuando la estática glacial lo permitía, traía la voz de Berlín, distante e irreal, exigiendo lo imposible. Pero en el suelo congelado, la realidad era otra. El enemigo no era solo el soviético, sino el propio invierno, un titán gélido que exigía su tributo de sangre y desesperación. El olor a pólvora y metal oxidado se mezclaba con el sudor frío de los comandantes, que ahora, en sus búnkeres improvisados, sentían el peso de decisiones imposibles. Los intentos de contraataque eran meros espasmos de un cuerpo moribundo. Hombres con rostros azules, ojos inyectados de extenuación y hambre, se lanzaban contra las líneas soviéticas. Sus gritos de guerra, roncos y débiles, eran engullidos por el aullido del viento y por el rugido de los katyushas soviéticos, que ahora no bombardeaban solo posiciones, sino la propia esperanza. El suelo, ya saturado de sangre congelada, recibía más cuerpos, más historias de coraje inútil. Cada avance era un espejismo, cada metro conquistado, una ilusión pagada con docenas de vidas. El blanco inmaculado de la nieve se convertía en un lienzo macabro, pintado con el rojo vibrante de la sangre y el gris de la carne expuesta. Con cada fallo, la certeza de la derrota se profundizaba, corroyendo cualquier resquicio de moral, transformando la disciplina en resignación. La vasta Rusia ya no era un campo de conquista, sino un cementerio sin fin, donde las tumbas no tenían nombres, solo números. Los convoyes de suministros que intentaban romper el cerco eran diezmados por ataques aéreos y emboscadas de partisanos. Las carreteras, antes rutas de avance triunfal, ahora eran corredores de la muerte, donde tanques y camiones abandonados se apilaban como esqueletos de acero bajo la nieve, sus esqueletos oxidados apuntando a un cielo gris e indiferente. El camino de la vida soviético sobre el lago Ládoga era un hilo de esperanza para Leningrado. Para los alemanes no había tal camino, solo el abismo helado de la retirada, la promesa de aniquilación.
El invierno no era solo una estación, era un verdugo implacable, ejecutando metódicamente a un ejército que se creía invencible. Cada día, cada noche, la trampa se cerraba y el clímax de la tragedia se acercaba, inexorable, con la promesa de un desenlace sangriento y helado. La decisión, cuando finalmente llegó, no fue de rendición honrosa, sino de una retirada caótica, una fuga desesperada de la propia muerte. Los soldados, ya al borde del colapso, recibieron la orden de retroceder como una bendición y una maldición. El sonido de la retirada, antes impensable, resonaba por las estepas, un sonido de humillación y supervivencia. La retirada se convirtió en un nuevo infierno. No era una maniobra organizada, sino una estampida, una lucha individual por la vida contra el frío, el hambre y los ataques implacables de los soviéticos. El olor a desesperación era palpable, mezclado con el olor a humo de vehículos quemados y de cuerpos abandonados en la nieve. Muchos soldados ya debilitados simplemente caían y no se levantaban más, sus cuerpos congelándose en poses grotescas, como estatuas de un ejército derrotado. Los que intentaban ayudar eran forzados a seguir adelante, el peso de la culpa y el desamparo aplastando sus espíritus. Cada paso en la nieve profunda era una tortura, cada ráfaga de viento, una puñalada helada. Los pocos vehículos que aún funcionaban eran disputados a la fuerza, escenas de brutalidad entre camaradas agotados. Los heridos, muchos con gangrena avanzada, eran dejados atrás, sus gritos de súplica ahogados por el rugido de los motores y el silencio de la nieve que caía. El costo humano de aquella retirada era inimaginable. Millones de muertos, heridos y prisioneros. La imagen del soldado alemán, antes orgulloso e invencible, se transformaba en la de un espectro hambriento y congelado, con los ojos vacíos de cualquier esperanza. La arrogancia militar de Berlín había encontrado su tumba en la inmensidad helada de Rusia, un recordatorio brutal de que la naturaleza, en su furia, puede ser el más implacable de los enemigos. Lo que quedaba no era gloria, sino una cicatriz profunda en el alma de una nación, un trauma que resonaría por generaciones. La cicatriz era profunda, visible e invisible. Los pocos que lograron escapar de la trampa mortal del invierno ruso regresaron a lo que quedaba de sus líneas o fueron evacuados a hospitales de campaña en la retaguardia. No eran los mismos hombres que partieron en verano, llenos de optimismo y la certeza de la victoria. Eran sombras, fantasmas de sí mismos. Sus rostros, antes bronceados por el sol del avance, ahora eran grises, marcados por el frío y la extenuación. Los ojos, antes llenos de fuego, ahora exhibían un vacío que gritaba el horror vivido. El olor a carne gangrenada y desinfectante se mezclaba con el de humo y sudor frío, impregnando los hospitales improvisados, donde los gritos de los amputados se convertían en el himno macabro de la derrota. Muchos perdieron dedos, pies o incluso miembros enteros por la gangrena y la congelación. El simple acto de caminar se convertía en una tortura, un recordatorio constante de la crueldad del general invierno. Pero las heridas visibles eran solo una parte del costo. Las mentes estaban desgarradas. El trauma de ver a camaradas morir de frío, de hambre, o ser despedazados por explosiones, dejó marcas indelebles. El silencio de la nieve, que antes parecía pacífico, ahora era asociado al sonido amortiguado de los tiros de ejecución, al gemido de los moribundos, al aullido de los lobos hambrientos que seguían el rastro de los ejércitos. El sonido de un avión enemigo, o incluso el viento fuerte, podía disparar ataques de pánico transportándolos de vuelta al infierno blanco. La arrogancia militar que había impulsado la Blitzkrieg fue destrozada. El mito de la invencibilidad alemana se desmoronó en la vastedad de las estepas rusas. Las lecciones eran brutales, escritas con sangre en la nieve congelada. La más obvia, subestimar al enemigo, sea humano o natural, es un error fatal. Berlín, tan distante y ajena a la realidad del frente, continuaba exigiendo lo imposible, pero los hombres que habían sobrevivido sabían la verdad. La guerra en el este no sería rápida ni fácil. Sería una moledora de carne, una prueba de resistencia que pocos lograrían soportar. La fe en el Führer, para muchos, comenzó a flaquear,
sustituida por un resentimiento silencioso, pero profundo. Mientras tanto, la Unión Soviética, aunque devastada, encontraba una nueva y feroz determinación. La victoria defensiva a las puertas de Moscú, la contraofensiva de invierno, no fue solo una victoria militar, fue un triunfo moral. El olor a victoria, aunque amarga, se mezclaba con el de pólvora y tierra mojada. La resiliencia del pueblo soviético, la capacidad de soportar sufrimientos inimaginables y aún así luchar, emergió como un pilar inquebrantable. Soldados soviéticos, antes en retirada, ahora avanzaban impulsados por la venganza y por la defensa de su patria. Sus gritos de guerra, antes de desesperación, ahora eran de furia y esperanza, resonando por los bosques y campos cubiertos de nieve, cazando a los invasores que ahora huían. El paisaje ruso, antes un tapiz verde, ahora era un mosaico de destrucción. Ciudades en ruinas, aldeas incendiadas, campos minados y puentes destruidos eran el legado visible del paso de la guerra. El olor a cenizas y muerte flotaba sobre las ruinas, un recordatorio constante de la brutalidad del conflicto. La tierra estaba saturada de sangre, los ríos a veces corrían rojos, millones de civiles habían sido desplazados, masacrados o morían de hambre y enfermedad. Mujeres y niños que habían soportado el asedio y la ocupación ahora enfrentaban la ardua tarea de reconstruir sus vidas en medio de los escombros, con la memoria de las atrocidades grabada en sus almas. A cada paso, encontraban cuerpos congelados de soldados, tanto alemanes como soviéticos, mezclados con la tierra, testigos silenciosos de una tragedia sin precedentes. El impacto psicológico fue más allá de los campos de batalla. En Alemania, las noticias de la retirada, aunque minimizadas por la propaganda, comenzaron a filtrarse. El optimismo inicial dio paso a una ansiedad creciente. Las cartas de los soldados, llenas de relatos de frío, hambre y muerte, contradecían la retórica oficial. El olor a incertidumbre flotaba en el aire. Las familias esperaban noticias de sus seres queridos, a menudo recibiendo solo telegramas de condolencias, o peor, el silencio. La inmensidad de Rusia había engullido no solo ejércitos, sino también la inocencia y la creencia en la superioridad incuestionable del Reich. Aquel invierno brutal no fue solo una derrota militar, fue el inicio del fin de una ilusión. La semilla de la duda había sido plantada y sus raíces comenzarían a corroer la base del régimen. La guerra, que debía ser un triunfo rápido, se transformó en una pesadilla prolongada, una herida abierta que sangraría por años, costando millones de vidas y alterando para siempre el curso de la historia. Aquel invierno brutal dejó una marca indeleble en la historia, un recordatorio gélido de la fragilidad del poder y la tenacidad del espíritu humano. La derrota a las puertas de Moscú no fue solo una batalla perdida, fue el desmantelamiento de una ideología de invencibilidad, el destrozar de una creencia en una supremacía que se creía incuestionable. Para los sobrevivientes alemanes, la experiencia de Rusia era una pesadilla recurrente, un fantasma de frío y hambre que los perseguiría por toda la vida. Muchos llevaban cicatrices no solo en los cuerpos, amputados y deformados por la congelación, sino en las almas, corroídas por el trauma y el terror. El sonido del viento aullando o el olor a nieve fresca podían desencadenar recuerdos vívidos del infierno blanco, de la camaradería deshecha, de la dignidad perdida. La lección más evidente, grabada a fuego en la conciencia militar, era la de la arrogancia. La Blitzkrieg, tan eficaz en Occidente, había chocado con una realidad implacable: la inmensidad de Rusia, la resiliencia de su pueblo y el verdugo silencioso del invierno. Estrategas militares del mundo entero estudiarían por décadas los errores de la Wehrmacht, el fallo al prepararse para el clima, la subestimación de la capacidad de resistencia soviética, la idea de una guerra rápida en el este, un negocio fácil, se reveló como la más costosa de las ilusiones. La campaña se arrastraría por 4 años más, un conflicto de aniquilación, donde la brutalidad inicial sería solo un preludio para horrores aún mayores. El olor a derrota flotaba sobre los mapas de Berlín, un presagio sombrío de un futuro incierto. En la Unión Soviética, la defensa de Moscú se convirtió en un símbolo de heroísmo y sacrificio.
no era solo la victoria de la fuerza militar, sino del espíritu de un pueblo que se negaba a ceder. La imagen del soldado soviético, antes retratado como débil y desorganizado por la propaganda enemiga, se transformó en icono de coraje inquebrantable. El olor a humo de las fábricas que continuaban produciendo, incluso bajo bombardeo, y el sudor de los trabajadores que laboraban incansablemente, eran el perfume de la resistencia. La memoria del hambre en Leningrado, del frío en Stalingrado, de cada vida perdida para la defensa de la patria, sería eternizada en monumentos colosales, en películas épicas, en novelas que resonaban las voces de los que lucharon y de los que cayeron. El legado de aquel invierno brutal es multifacético. Para Alemania representó el inicio de una desintegración moral y militar que culminaría en la ruina total. La fe en el régimen de Hitler, aunque mantenida por un tiempo por la propaganda y el terror, fue irremediablemente socavada. La semilla de la duda plantada en aquellas estepas heladas germinaría en amargura y desilusión. Para la Unión Soviética, la victoria en el invierno de 1941-42 fue el punto de inflexión, el momento en que la marea comenzó a cambiar. La resiliencia demostrada allí sería la fuerza motriz para la contraofensiva que paso a paso expulsaría al invasor. El costo, sin embargo, fue astronómico, grabado en las más de 20 millones de vidas soviéticas perdidas en la guerra. La memoria del general Invierno y su papel en la derrota alemana se convirtió en parte del folclore militar. El frío y la nieve no eran meros elementos climáticos, eran personajes, antagonistas tan implacables como cualquier ejército. En libros y documentales, la imagen de soldados congelados, tanques paralizados y la inmensidad blanca y hostil de Rusia se convirtieron en símbolos de la futilidad de una ambición desmedida. El olor a diésel congelado y a metal oxidado, que saturaba el aire de la retirada, se convirtió en un recordatorio olfativo del desastre. La historia de aquel invierno sirvió como un cuento de advertencia, una epopeya sobre la arrogancia del poder y la fuerza inquebrantable de la resistencia. Incluso décadas después, el impacto psicológico de aquella campaña resonaba. Veteranos alemanes, cuando se atrevían a hablar, relataban sueños vívidos de nieve, frío y la faz impasible de la muerte. Los soviéticos, por su parte, celebraban a sus héroes, pero nunca olvidaban el sacrificio, el precio de la libertad. Museos en Moscú y Leningrado, hoy San Petersburgo, exhiben artefactos de aquel período, uniformes rasgados, armas congeladas, cartas destrozadas, cada uno contando una historia silenciosa de sufrimiento y valentía. El sonido de sirenas de ataque aéreo en películas o el olor a humo de madera quemada podían revivir la angustia de un asedio, la memoria de un hogar destruido. Aquel invierno de 1941-42 no fue solo un evento climático extremo, fue un catalizador para la transformación de una guerra. Reveló la verdadera naturaleza del conflicto en el este, una lucha total, de proporciones épicas, donde la victoria sería conquistada no solo con armas, sino con la capacidad de soportar lo insoportable. La imagen de Hitler, antes omnipotente, comenzó a resquebrajarse bajo el peso de las noticias del frente. La fe en su discernimiento estratégico fue cuestionada y la semilla de la conspiración y la desconfianza comenzó a germinar dentro del propio alto mando alemán. El olor a traición y desesperación se mezclaba con el aire enrarecido de los búnkeres, un presagio del declive que se seguiría. La inmensidad de Rusia, que se pensaba ser la clave para la victoria, se convirtió en la tumba de la ambición nazi. El terreno, la distancia, el clima, todos se combinaron para formar una trampa perfecta, un infierno blanco que engulló divisiones enteras. La historia de aquel invierno se convirtió en una metáfora poderosa para los límites del poder humano ante la naturaleza y la resiliencia de un pueblo determinado. Moldeó no solo el curso de la Segunda Guerra Mundial, sino también la geopolítica de la posguerra, elevando a la Unión Soviética a una superpotencia y cimentando su identidad como defensora acérrima de su soberanía. El legado de aquel enfrentamiento gélido, de aquel punto de inflexión sangriento, es un testimonio eterno de la capacidad humana para el horror y para la más sublime de las valentías. Aquel invierno de 1941-42
grabado a hierro y hielo en las páginas de la historia, permanece como un testimonio eterno de la capacidad humana para el horror y para la más sublime de las valentías. El legado de este enfrentamiento gélido, de este punto de inflexión sangriento, trasciende los campos de batalla y las estrategias militares, resonando a través de las décadas como un grito de advertencia y una oda a la resiliencia. Para los que sobrevivieron a aquel infierno blanco, tanto alemanes como soviéticos, la guerra nunca realmente terminó. Llevaban consigo no solo las cicatrices visibles de las congelaciones, las amputaciones y las heridas de batalla, sino un peso invisible, una sombra profunda que se instaló en sus almas. El olor a humo, el sonido del viento aullando en la nieve, el gusto metálico del hambre, todo podía evocar la pesadilla de una Rusia implacable. Los veteranos alemanes, muchos de ellos, prefirieron el silencio. La vergüenza de la derrota, el trauma de ver a sus camaradas sucumbir al frío y a la desesperación, era una carga demasiado pesada para ser compartida. Sus ojos, incluso años después, todavía reflejaban el vacío de aquellas estepas heladas, la visión de los cuerpos congelados apilados, como leña al borde de los caminos. La arrogancia que los impulsó hacia el este había sido aplastada, sustituida por un profundo resentimiento y una desilusión amarga con los líderes que los habían enviado a tal matadero. Las lecciones eran claras, brutales. La naturaleza no se doblega a la voluntad humana, y la subestimación de un enemigo determinado puede llevar a la catástrofe. La idea de una guerra relámpago en el este, un negocio fácil, se desintegró en una pesadilla de 4 años, costando millones de vidas y definiendo el destino de una nación. Del lado soviético, el sacrificio y la victoria fueron inmortalizados. Monumentos colosales como la estatua de la Madre Patria en Volgogrado, antes Stalingrado, y los memoriales en Leningrado se erigieron como centinelas de piedra, eternizando la memoria de los que cayeron. El olor a tierra mojada y el humo de las velas encendidas en reverencia a los muertos impregnan estos lugares, recordando a todos el precio de la libertad, la resiliencia del pueblo soviético, la capacidad de soportar el asedio, el hambre y el frío extremo para defender su tierra, se convirtió en un pilar fundamental de la identidad nacional. Películas, libros y canciones fueron creados para celebrar la valentía, la camaradería y la determinación que prevalecieron sobre la más devastadora de las invasiones. Esta victoria, conquistada a un costo inimaginable, cimentó el estatus de la Unión Soviética como una superpotencia global y moldeó el escenario geopolítico de la Guerra Fría que se seguiría. El general Invierno no fue solo un factor climático, se convirtió en una figura mítica, un verdugo implacable que se alió con la resistencia soviética. Su leyenda se perpetuó en libros de historia, documentales y en la memoria colectiva, un recordatorio vívido de que no todo enemigo puede ser derrotado por la fuerza bruta. El olor a diésel congelado, el crujido del acero bajo el hielo, los gemidos amortiguados por la nieve, estos detalles sensoriales se convirtieron en los pilares de una narrativa que trascendió el tiempo, una epopeya sobre los límites del poder y la fuerza inquebrantable del espíritu humano. Aquel invierno no fue solo una estación, sino un parteaguas, un punto sin retorno que alteró el curso de la Segunda Guerra Mundial y redefinió el mapa del siglo XX. Las consecuencias psicológicas se extendieron por generaciones. En Alemania, las familias esperaban ansiosamente noticias que a menudo nunca llegaban o que traían la terrible certeza de la pérdida. El silencio de los que volvieron, o la ausencia de los que no volvieron, flotaba sobre la nación como una niebla fría. En la Unión Soviética, el dolor de la pérdida era inmenso, pero a él se sumaba el orgullo de una victoria duramente conquistada. Museos en toda Rusia, como el Museo de la Gran Guerra Patria en Moscú, preservan los artefactos, las cartas, los uniformes rasgados, cada uno contando una historia de sufrimiento y triunfo. El sonido de sirenas de ataque aéreo en películas o incluso el olor a humo de madera quemada aún puede evocar la angustia de un asedio, la memoria de un hogar destruido. La historia de aquel invierno brutal es una meditación sobre la condición humana. Es la historia de la arrogancia que precede a la caída, de la resiliencia
que florece en la adversidad más extrema. Es un recordatorio sombrío de la brutalidad de la guerra, pero también un testimonio de la valentía y el sacrificio que pueden surgir incluso en los momentos más oscuros. Nos fuerza a reflexionar sobre las elecciones que llevan al conflicto y sobre las lecciones que debemos aprender para evitar que la historia se repita. Aquel infierno blanco de 1941-42 no fue solo un capítulo en la Segunda Guerra Mundial, fue un espejo que refleja lo mejor y lo peor de la humanidad, una cicatriz indeleble en el alma del mundo. Que la memoria de los que sufrieron y de los que lucharon en aquel invierno gélido nos sirva de eterna alerta contra la futilidad de la guerra y nos inspire a buscar la paz. Dale a me gusta, comparte y suscríbete para más historias épicas. ¿Qué batalla quieres ver a continuación?